El tema de esta mañana está basado en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, y tiene como título Sin excusa. Les invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias y ver qué nos dice la palabra de Dios en esta carta de Romanos. Y dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como pecadores, todos somos culpables delante de Dios y estamos condenados al infierno. De ahí la importancia de escapar de este terrible juicio. En primer lugar, este versículo nos muestra la realidad de nuestro estado de condición eterna por causa del pecado. Y desde los mismos comienzos de la humanidad, el ser humano tiene con gran facilidad a hacer lo malo. Les invito a abrir sus Biblias nuevamente y vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, ellos era de continuo solamente el mal. Como vemos, amados hermanos, el hombre ha estado en continuo pecado, en continua maldad, desde el inicio de la fundación del mundo. Por esto mismo, Pablo también nos afirma que en su original estado, todos estamos excluidos de la gloria de Dios, reservados para el juicio por nuestros pecados. Debido a esta realidad, el hombre busca la forma de escapar del infierno, tratando de justificarse delante de Dios a través de sus buenas obras, las cuales no son suficientes para borrar todas nuestras iniquidades. El pensamiento del hombre, del ser humano, desde un inicio, desde la primera era cristiana, ha pensado que porque tú haces buena obra o porque yo hago buena obra, yo ya estoy excusado de la condenación eterna, pero no es así. Invito a abrir sus Biblias nuevamente en Isaías capítulo 64, versículo 6. Y nos dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuevamente acá la palabra de Dios nos expresa que estamos sucios. Nuestra humanidad, hablando universalmente de todos los hombres, cristianos, no cristianos, tenemos esa suciedad de maldad. Entonces, y vemos también que aquí, y más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo nos recalca que nadie se justificará delante de Dios por sus propios medios. Nadie, amados hermanos. Como un parámetro, y más adelante en su casa pueden dar una leída al libro de Romanos, a la carta de Romanos, y en el capítulo 2 de Romanos el apóstol Pablo demostró hábilmente que el judío está sin excusa, y que bajo la condición y el juicio de Dios. También veremos en el capítulo 3 que el judío agota su último recurso, tratará de argumentar una salida del juicio. Encontramos lo mismo hoy en día cuando presentamos el evangelio a otros y le mostramos claramente su pecaminosidad y su necesidad de Cristo. A menudo ellos comienzan a levantar objeciones. Nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, también hacemos este tipo de objeciones.
y enarbolamos argumentos tratando de eludir el juicio de Dios. Por ejemplo, podemos preguntar o hemos preguntado, ¿qué de los paganos? ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Y etcétera. Hay muchas interrogantes que ponemos como argumentos para eludir el juicio y la condenación eterna. Y no solamente el mundo, sino que también la iglesia, el pueblo de Dios hoy en día y desde la primera era, cometió este error y comete y seguimos cometiendo este error. Y volvemos nuevamente al libro de Romanos, en el texto base, Romanos 3:23, que hemos leído en la introducción del sermón, y dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo que para nosotros es muy conocido, muy importante para el cristianismo. Solo tenemos que saber algunas cosas. La Biblia dice que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como dice que todos pecamos, significa todos somos todos. No hay excusa. Todos somos todos. Estamos embarcados, como decimos el buen nicaragüense. Y ese barco es bastante grande, amados hermanos. Amén. No hay ninguno que esté excluido de ese todos. Entonces, ¿cómo tenemos que orar delante de Dios si estamos en esta situación o hemos estado en esta situación? Y tenemos que recordar algunas cosas. Todos dice la palabra de Dios que hemos pecado y por lo tanto nuevamente destituido de la gloria de Dios. Pero cuando decimos esto, ¿qué tipo de pecado es este? Mucha gente no conoce y no sabe por qué es todo esto. Yo tengo que saber que desde el principio Dios creó al hombre para estar siempre en compañía con él. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que Dios estuviera siempre con él y el hombre estuviera y caminara siempre junto a Dios. Pero el hombre se ha apartado de Dios. La vida misma que el hombre está viviendo y sufriendo en la actualidad ha hecho que aparten su mirada de Dios. Muchos buscan otros dioses, entran en idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no solo nos referimos a imágenes, porque muchas de estas personas, incluso hablamos de que muchos de nosotros como cristianos caemos en esto. No profesamos la fe de la idolatría, de los falsos dioses. Pero la idolatría puede ser nuestro trabajo. Encontramos un Dios en nuestro esfuerzo. La idolatría también a veces, en muchas ocasiones, la familia. El trabajo, porque muchos sobrevivimos en el trabajo. Hay más tiempo en el trabajo que incluso para Dios y para nuestra familia. Un hijo, amados hermanos, puede ser una idolatría. Pero no lo vemos así porque un padre, una madre, un padre ame a su hijo es normal. Nosotros lo vemos normal. Pero hay veces que esto es algo que en muchas ocasiones se convierte de manera desmedida. Es algo desmedido que lo ponemos incluso por delante de Dios. A veces no queda más remedio porque las personas están sufriendo. Las personas están en una situación que están frustrados. Las personas, la gente, la iglesia vive frustrada hoy. Y por ello, y por todo el sufrimiento y todas las situaciones que están viviendo en la actualidad del ser humano. Tenemos 2 años de pandemia. Muchos han perdido a sus familiares. Muchos han quedado con lesiones permanentes en su salud. La economía también. Los problemas familiares, problemas sociales. Todo eso lo está sufriendo la humanidad, lo estamos sufriendo nosotros como cristianos también. Pero nos queremos amparar en este tipo de dioses. A veces también buscamos en la política. Hay una esperanza en la política,
Ahora va a cambiar porque va a venir un partido o tal partido va a cambiar y pone su confianza en un político, en ese hombre, en ese partido político. Eso también es idolatría, porque están poniendo las respuestas a sus problemas en manos de hombres o de organizaciones. Y cuando esto pasa, la gente no tiene más remedio que fracasar. Cuando miramos y apartamos nuestra mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y seguimos en el pecado, no nos queda de otra, amados hermanos y amigos, que fracasar. El apóstol Pablo nos muestra varios ejemplos también de nuestros hermanos los judíos. Como mencionaba al inicio también en Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo nos describe que los judíos descansaban cómodamente en tres cosas. Las vamos a mencionar. Dice que la número de ellos es que los judíos tenían la ley. Número 2, ellos habían sido circuncidados. Número 3, ellos eran hijos de Abraham. Y por este hecho, los judíos creían que estaban excusados del pecado y la condenación. Ellos creían que ellos llevaban ventaja delante de las demás naciones. Puede ser que sí tenían una ventaja porque tenían la ley, tenían la circuncisión. Los gentiles también pasaban por este medio. Pero el tener ventaja, porque a los judíos se les confió la palabra de Dios, eso no era una ventaja de excusarse para no estar condenados porque estaban bajo pecado. Y basado a ellos pensaban que estaban excluidos de la condenación. Ellos pensaban que estaban en la ventaja con las otras naciones para no ser condenados. Pablo dejó claro que no era así, como ellos pensaban. Y nos da tres ejemplos bíblicos. Invito a leer Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, tener la ley no da ventaja a la persona. Nuevamente, en Romanos capítulo 2, versículo 25, nos dice el segundo ejemplo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley y tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión no le da ventaja a las personas. Veamos el ejemplo número 3. Nuevamente en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que no lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace que lo... No es la circuncisión, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Como podemos ver, amados hermanos, en estos ejemplos, los judíos pensaban que porque a ellos se les había confiado la palabra de Dios, tenían la ley, tenían la circuncisión, ellos pensaban que tenían la ventaja de excusarse de la condenación eterna. Pero el apóstol Pablo en esos ejemplos nos fue claro que ninguno de eso era excusa y ni es excusa para no ser condenado. Ahora también la Biblia nos demuestra
que todos los hombres estamos bajo el poder del pecado. Esta es la realidad del pecado. Toda persona, en todas partes y en todos tiempos, desde la caída de nuestros primeros padres en pecado, tiene una depravación innata de corazón que le guía a pecar tan pronto como puede. Y esta condición universal de la humanidad se debe a la desobediencia de Adán y al juicio de Dios sobre esa desobediencia. Toda la Biblia testifica implícita y explícitamente que cada persona es pecadora. Invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Reyes, versículo 8, versículo 46. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Y nos dice así: si pecaren contra ti, ¿por qué no hay hombre que no peque? Y estuvieres airado contra ellos y lo entregaste delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. No hay hombre que no peque. No hay ni uno que no peque. Veamos lo que nos dice y nos refiere Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Veamos también, amados hermanos, otro ejemplo que nos da la Biblia. En Salmos capítulo 143, versículo 1 al 2. Y nos dice así: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, ninguno de nosotros, ningún ser humano en el planeta Tierra se puede excusar de la condenación por el pecado en el cual vivimos día tras día. Ningún sobreviviente de la tierra está excusado. ¿Es una casualidad que todas las personas pequen en todas partes? ¿O es una convincente evidencia de que todas las personas tienen o tenemos una depravación innata de corazón que nos inclina a pecar? No tenemos excusa para ser condenados, amados hermanos, amado amigo. Como vemos en estos textos bíblicos que hemos leído, ninguno de nosotros tenemos excusa para no ser condenados, para no ser llevados al juicio final. Desde hace mucho tiempo, Dios ha venido hablando al hombre y a su pueblo advirtiéndole que su mala conducta tendrá consecuencias graves si no se arrepiente. Generación tras generación han escuchado la voz de Dios a través de sus siervos los profetas. Esto los hace inexcusables delante de Dios. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 7, versículo 52.
Nos dice así la palabra de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido encargadores, entregadores y matadores? Ahí está representada la maldad innata nuestra. Los profetas, desde que Dios nos manda en la primera era, a los profetas, el ser humano se ha encargado, nos hemos encargado nosotros de matarlos. Un ejemplo de eso es el profeta Isaías. El profeta Isaías fue desmembrado. Y hablamos también de los discípulos. Esteban fue apedreado. Hemos sido asesinos. Tenemos la sangre de nuestros amados hermanos del primer siglo, de la primera era, también nosotros, por medio del pecado. También venimos y nosotros mismos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le gritamos, como le gritaban el pueblo en esa época, y decían, crucifícale, crucifícale. Así decimos actualmente nosotros cuando estamos enraizados en el pecado. Estamos crucificando nuevamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, amados hermanos, en la actualidad, cuando la tecnología y la ciencia están en un crecimiento constante, en realidad a un ritmo vertiginoso, no termina el hombre de festejar un descubrimiento, un invento, cuando allí mismo otro más notable sale a la luz. A veces que han ayudado a propagar de forma rápida y eficaz la palabra del Señor. Son muchas las provincias, pueblos o naciones donde tiempo atrás era casi impensable llevar el mensaje del Evangelio. Todos estos pueblos que escucharon la palabra y no aceptaron al Señor, tienen un fin, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Veamos qué tan explícita es la palabra de Dios en este versículo que hemos leído. Con solo el hecho que nosotros no creamos en el Hijo de Dios, ya nosotros estamos condenados. Con solo no creer que este hombre vino y murió, entregó su vida por nuestros pecados, con solo el hecho de no creer que existe un Dios creador de los cielos y la tierra, con solo ese hecho, que para muchos puede ser sencillo no creer, ya desde un inicio estamos condenados. Es decir, no hay excusas. Jesús, durante todo su ministerio, caminó por muchos lugares predicando la salvación que es en él. Él sanando a muchos enfermos, echando fuera demonios, haciendo muchas señales y prodigios y maravillas. Y pudo decir de todas las personas que le vieron, le oyeron y fueron partícipes de todo el poder de Dios, mostrados a través de él estas palabras. Les invito a leer Juan capítulo 15, versículo 22 al 24. Juan capítulo 15, versículo 22. Y dice
Así, 22 al 24. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Capítulo 15, versículo 22 al 24. Leemos, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi padre aborrece. Si yo no hubiera hecho esto entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi padre. Vamos, hermanos, no tenemos excusa. Nuestros hermanos del primer siglo vieron las maravillas que el Señor Jesucristo hacía, sanar, darle vista a los enfermos, resucitar. Y aún así no cambiaron su forma de ser, su vida pecaminosa. Igual está sucediendo en la actualidad con nosotros. No tenemos excusa. Otra de las consecuencias de la naturaleza del pecado son la enemistad hacia Dios y la ignorancia de su verdad. Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Además, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente, como nos dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Entonces, como vemos, amados hermanos, el hombre cuando peca y se mantiene en el pecado continuamente, también forja una enemistad contra Dios, porque lo estamos excluyendo de nuestra vida. Y la verdad que no tenemos excusa para no buscar el amor, la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede salvar. Es el único medio por el cual nosotros podemos tener una oportunidad, si así fuese posible, de ser salvo en el juicio final. De manera que el hombre, el ser humano, la iglesia, haya escuchado, visto o leído el mensaje de salvación por boca de alguna persona, por medio de un medio de comunicación, no tiene excusa valedera cuando deba presentarse delante de Dios. Es necesario entonces en no rechazar esta palabra, amado hermano, amado amigo que nos visitan esta mañana, porque mientras se diga hoy la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús, espera tu respuesta. ¿Qué harás con esta palabra en esta mañana, amado amigo, amado hermano, que te has desviado del camino, de la rectitud, en el camino que Dios quiere que siga, en la senda que Dios te ha trazado? ¿Qué harás, hermano, que te has apartado de la comunión con Dios? No tienes excusa para no ser condenado. ¿Qué harás, amado hermano, en esta mañana con esta palabra? ¿Qué harás tú, amado amigo, que nos escucha a nivel de este medio digital y los amigos que están presencial en Ginotepe Centro? ¿Qué harán con esta palabra? Mira que no tienes excusa para no ser condenado.
Para concluir, amados hermanos y amigos, como podemos ver en el mensaje de esta mañana, no tenemos excusas para no ser condenados. No tenemos excusa para buscar a Dios en este momento que Él puede ser hallado. Nuestro tiempo en este mundo es poco. Tenemos que aprovecharlo. Un día estaremos delante de Dios y será tarde. Es momento de comprometernos a obedecerle, a buscarle, a servirle sin condiciones, sin reservas, sin excusa, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. No tenemos excusa delante de Dios. Él dio todo por nosotros, todo es todo. ¿Por qué no vamos a obedecerle? ¿Por qué no vamos a servirle con todo? Sin reservas, sin condiciones. ¿Por qué no le buscamos? ¿Por qué no le busca tu oveja descarriada? Él te está llamando nuevamente. Incluso Él llega a ti porque Él deja a estas 99 y va por ti. ¿Por qué no le buscas tú, amado amigo, que todavía no tienes en tu corazón y en tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El tiempo, estimado amigo y hermano, está cerca. Ven, reconcíliate con Él. Ven y acéptale como tu Señor y Salvador. Amados hermanos y amigos, el mensaje de esta mañana, sin excusa. No tenemos excusa para no ser condenados, para no ir al juicio final. Pero Dios, su amor y su misericordia está con nosotros y nos está llamando en esta mañana. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Confío en ti a cada paso, en días de calma